Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos al estudio bíblico de cada semana, ¿verdad? Seguimos en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Bien, vamos a dar inicio con una palabra de oración y que sea el Señor hablando, guiándonos en esta noche. Señor y Padre, te alabamos y te damos las gracias de todo corazón, Señor. Aquí estamos de verdad con corazones agradecidos por tu dirección, tu cuidado, Señor, en la manera en que tú encaminas cada día a nuestra vida de acuerdo a tu palabra. Señor, queremos nuevamente conectarnos con tu palabra en esta hora, con la Escritura, y seas tú hablando en nuestra vida, edificándonos, formándonos, Señor, para que podamos realmente ser auténticos y verdaderos discípulos de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Pedimos por los que ya estamos aquí, Señor, que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo, y te pedimos por aquellos que están en camino también, tráelos con tu bendición, Señor, para que juntos podamos como cuerpo edificarnos en tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, la semana pasada llegamos hasta el verso 13 del capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy vamos a continuar con los versos 14 al 17. Realmente tenemos que leer hasta el verso 21 donde termina toda la sección, pero por causa del tiempo hoy día no lo vamos a completar. Pero para tener la idea de la escritura, el contexto de toda la porción, sí la vamos a leer, ¿no? Ahora, estos versos 4 al 17, en realidad hasta el 21 nos muestran ahora, después de toda la situación que ha estado ocurriendo, de todos los problemas que realmente que son muchos, que son bastantes, son varios los problemas que el apóstol Pablo aborda en la epístola, tanto en la primera carta como en la segunda carta, especialmente los problemas que tienen que ver con el liderazgo, ¿no? Es el problema realmente más visible e inmediato que puede abordar el apóstol Pablo y que él, por la guía, dirección del Espíritu Santo, sabe que es la primera cosa que tiene que solucionar y la que se va a solucionar quizás, ¿verdad?, más rápido, ¿no? Con su propio testimonio, con la propia palabra, con la carta que él está ahí enviando. Entonces, él en esta sección de los versos 14 al 17 trae una amonestación. Ahora, la palabra amonestación para nosotros, en nuestro contexto, es fuerte. Generalmente ¿cuál es la figura de una amonestación? Generalmente la figura de amonestación para el latino, ¿verdad?, es una correa. O es alguien gritándote, ¿verdad? O es un bate, dándote con un bate. Siempre tiene un sentido de violencia, siempre tiene un sentido de agresividad, de choque, ¿no? Bueno, es interesante porque cuando uno va a la intención original, a estudiar la etimología de la palabra, no es tan chocante, no es tan fuerte. Sí tiene, por supuesto, un contenido que es importante, que vamos a estudiar hoy día, ¿no? Y a mí personalmente me llamó mucho la atención. No siempre se usa esta misma palabra en el mismo sentido, ¿verdad? Hay otras veces donde aparece la palabra amonestar en los escritos del apóstol Pablo y es exactamente como nosotros la usamos, una palabra fuerte, una palabra de choque, una palabra de crear ahí a alguien que se estremezca un poquito, ¿verdad? Que reaccione. En este caso es un poquito más didáctica, vamos a llamarlo así. Tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con encaminar. Ya vamos a entrar en detalle con esto, ¿verdad? Entonces vamos a leer en 1 Corintios, en el capítulo 4, verso 14 hasta el 21, para cubrir todo el contexto de esta sección, y donde ya el apóstol Pablo está como terminando esta parte que tiene que ver con el liderazgo, con el partidismo religioso, en el liderazgo de la iglesia que se había dado, ¿verdad? Y que llamó mucho la atención. Entonces dice el verso 14, comenzando ahí, ¿verdad?, hasta el 21, Primera de los Corintios, capítulo 4. Dice, no escribo esto para avergonzaros,
Ahí ya ustedes empiezan a tener una idea que se asocia luego con la palabra amonestar, porque dice, sino para amonestaros. Ahora, repito, en el contexto iberoamericano, latinoamericano, siempre la idea de amonestar a alguien va a dar como resultado que alguien se avergüence. ¿Sí? Cuando te amonestan te da vergüenza, ¿no? Pero no en este contexto, porque entonces sería una contradicción. Entonces, cuando uno estudia, a ti como que te entra una sospecha, ¿no?, intelectual. Entonces dices, bueno, ¿y por qué le está diciendo que no los va a avergonzar, pero que sí los va a amonestar? Cuando casi son como cosas que una es consecuencia de la otra. Dice, no he escrito esto para avergonzaros, sino para amonestaros. Y luego le agrega, y ahí me entró toda la completa sospecha, como a hijos, dice, como a hijos míos amados. Ahora, otra vez en el contexto latino, cuando se trata de amonestar a los hijos, generalmente los hijos terminan, pues como que se nos pasa la mano, ¿verdad? Y terminan avergonzados. Porque uno de los propósitos, o una de las cosas que especialmente los padres latinos cometen, que es un gran error, y esto hay que decirlo claramente para que no romper esa estructura cultural de disciplina en la familia. Cuando un padre o una madre latino castigan a sus hijos, se olvidan que tienen que tratar con los hijos privadamente. La disciplina, la amonestación, las llamadas de atención no tienen que ser hechas en público, a menos que hay ocasiones donde lo amerita, pero esa no es la norma, no es la norma. Generalmente, pues no, si hay un problema, una situación en la familia o con los amigos, todo eso, y el hijo hace algo malo, pum, recibe un grito, o una chancleta vuela para allá directo al niño, o le jalan la oreja, o le tiran el pelo, o le dan un correazo, o le hablan duro delante de la gente, cuando es algo que tiene que tener cuidado, porque si no eso lo va a avergonzar y va a bajar su autoestima. Y la idea es corregirlo, no destruirlo, edificarlo, no maltratarlo, ¿no? Ahora, el verso 15 dice, porque aunque tengáis 10.000 años, ya le voy a explicar qué es eso. En Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. También vamos a tener que explicar esto. Verso 16, por tanto os ruego que me imitéis. Ahora, el apóstol Pablo no está hablando aquí pues porque él se cree en la Coca-Cola en el desierto. También lo vamos a tener que explicar. Verso 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Esta palabrita, recordar, quiero que cuando lleguemos ahí, anote, porque es mucho más que hacer memoria. ¿Ok? Igual que nosotros. Mi proceder, dice, os recordará mi proceder en Cristo. De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ahora, para tener todo el contexto, verso 18 al 21. Mas algunos estáis envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Me encanta esto. El apóstol Pablo, que a veces parece tan orgulloso, fuerte en su carácter, en su personalidad, mira lo que dice aquí. Si el Señor quiere, iré a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, que es la intención de todas maneras. Si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Me encanta esto, ¿no? Pero eso no lo vamos a tocar hoy día, por si acaso. El verso 18 al 21 lo tocamos la próxima semana, Dios mediante. Hoy vamos a tocar, ¿verdad?, los versos 14 al 17. Ahora, hoy, como dije al principio, vamos a estudiar solo la primera parte de esta sección, que muestra la diferencia de vivir el reino o en el reino de Dios en la iglesia y ser una iglesia diferente y marcada para no contaminarse por el mundo o lo mundano. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación?
Porque efectivamente lo que venía ocurriendo en la iglesia con esto de diferentes líderes, que la gente estaba diciendo, yo pertenezco a este, yo pertenezco a este, yo pertenezco a este otro, yo pertenezco a tal o cual, es que eso es lo que la gente hace afuera, en el mundo, como en la política, ¿no? Aquí tenemos dos partidos, entonces bueno, ya no están poniéndose de acuerdo, entonces ahora quieren un tercer partido. Y entonces pues cuando tengan el tercer partido también, ¿no? Va a pasar lo que pasa en nuestros países, que tienen 10, 15 partidos, ¿no? Hay países que tienen como 10, 15, pero Ecuador tiene ¿cuánto? 282. 282 partidos. 16 candidatos presidenciales. Sí, ¿verdad? Terrible, ¿no? Y más ahora que están acercándose las elecciones. ¡Wow! ¡Wow! Ahora, esta amonestación que trae aquí el apóstol Pablo es parte del cuidado del Señor, ¿ok? Para la iglesia de Corintio, ¿no? Pablo quiere que reciban la carta como un llamado de atención. Ahora, es un jaloncito de orejas, pero no como nosotros lo tomamos. Cuando Dios nos jala la oreja, siempre es para hacernos reaccionar. Y no solamente para que reaccionemos, digamos, sí, perdón, estaba despierto, no sabía lo que estaba haciendo. Sino para que inmediatamente Él mismo lo encamine a uno. No, mira, esto sí es lo que hay que hacer. Deja de hacer esto, pero también haz esto. Dios nunca nos deja como en un vacío, ¿no? Siempre nos da la explicación, ¿no? Yo me acuerdo cuando chico a uno lo castigaban y decían, y uno preguntaba, bueno, ¿y por qué Porque sí. ¿Por qué no? Eso era toda la respuesta. A mí me llama tanto la atención que el amor de Dios, ¿verdad? Dios en su palabra nos ha dejado 66 libros para explicarnos cualquier problema que necesitamos corregir, cualquier solución que necesitamos aplicar. Tenemos toda la palabra del Señor para estar bien equipados. Entonces, es un llamado de atención no solo al problema del partidismo religioso que tenían en el liderazgo, sino otros problemas que la iglesia venía experimentando. Realmente la carta es como un modelo, una guía de orientación que no solamente va a servir a la iglesia en Corinto. Muchas de las cartas, es interesante, muchas de las cartas del apóstol Pablo, como ahora, ¿verdad? Empezaron a circular. Hacían copias, ¿verdad? Y empezaron a circular porque era la enseñanza apostólica. Y los apóstoles no podían estar en todas partes al mismo tiempo. Algunos de ellos en el camino pues fueron cayendo, fueron muriendo. Les cortaron la cabeza. Y entonces, ¿cómo hacían porque la iglesia tenía claro que tenía que edificarse sobre el fundamento único que es el Señor Jesucristo y el fundamento de los apóstoles que pues era Jesucristo de todas maneras. Pero ellos traían, como quien dice, la instrucción detallada y pertinente para la iglesia en general y para la iglesia local. Entonces hacían circular estas cartas y esta es una de las que circulaba y sigue circulando hasta el día de hoy, ¿no? La palabra del Señor. Ahora, el verso 14, concentrémonos en la enseñanza al detalle hoy, verso por verso. El verso 14 muestra la intención y el propósito como el carácter de Pablo para beneficio de ellos. Dice el verso 14, lo leemos nuevamente. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. O sea, si ustedes se sienten que esto es un poquito fuerte y hay casi como quien dice un jalón de oreja, bueno, recíbanlo como amor, como un padre le está hablando a sus hijos. Es por el bien de ustedes, no es por mi bien. Es por el bien de la iglesia, es por el bien individual de cada miembro de Cristo, para que sea bien formado en los caminos del Señor. No solamente esa persona, no solamente los miembros de esa iglesia, sino los que vendrán. Porque por el mal ejemplo de uno, pues no, los demás lo repiten y lamentablemente como los chismes, lo repiten mal, ¿no? ¿Se han dado cuenta con los chismes? ¿Verdad? O la murmuración, alguien va y le dice algo y cuando
Y lo va cambiando y lo va cambiando y al final, pues no, es todo un enredo, ¿no? Por eso no participe de eso. Ahora, dice que no quiere avergonzarlos. Es decir, que no los quiere ridiculizar. Acuérdense que le está escribiendo, ¿no? Y una vez que está escrito, pues ¿quién borra eso? En ese tiempo no había borrador, ¿no? Y una vez que enviaba la carta, ya eso era palabra final. Entonces, Pablo aquí realmente no los quiere avergonzar, no los quiere ridiculizar, no los quiere abochornar por lo que ha pasado, por lo que está pasando en la iglesia. Ahora, esto es importante, ya que la vergüenza, escúcheme bien, en general la vergüenza no causa cambio. Cambio profundo me refiero. Porque una persona, para no pasar vergüenzas, se arregla, mejora, pero es externamente. Pero adentro, y a veces ese tipo de reformas o ese tipo de cambios temporales los tenemos nosotros a veces los cristianos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana es buscar aceptación, no rechazo. Entonces, para buscar aceptación, para no ser rechazados, muchas veces hacemos cualquier cosa, ¿ah? Con tal de que caigamos bien, con tal de que no nos pongan a un lado. Espiritualmente hacemos exactamente lo mismo y muchas veces, sin querer, estamos indirectamente queriendo o engañando a Dios, aunque Dios no puede ser engañado, pero pretendemos que lo estamos engañando, ¿no? Hacemos cambios externos, pero por dentro seguimos enojados, seguimos incómodos, seguimos pensando en contra de, ¿no? Yo nunca me voy a acordar de un profesor que me dijo, porque una monja me había castigado, ¿no? Y me castigó muy fuerte. Entonces este profesor me dice, yo te veo en la cara, me dice lo que tú estás pensando en contra de ella, me decía. Y esto eran semanas, había pasado semanas. Y yo le digo, ¿cómo usted sabe? Bueno, le digo, me dijo, te voy a decir algo. Tú te estás portando bien con ella, ¿verdad? Sí, le digo, sí, porque si no, de nuevo me va a castigar. Y me dice, y adentro de ti, ¿cómo te estás portando con ella? Me dijo. Bueno, le digo, estoy enojado, la quiero patear, le quiero decir malas palabras, quiero matarla, la odio. ¿Sí ves? Me dice, y eso, lo único que está haciendo, ¿verdad? Es como un perro que se muerde la cola o se muerde la pata. ¿Has visto los perros cuando se muerden la cola, se muerden? ¿Verdad? Es ridículo, te estás mordiendo a ti mismo, te estás envenenando tú mismo. Y cuando yo entendí eso, me di cuenta que, wow, que en realidad, humana y mundanamente hablando, mi mejor venganza era no seguir peleando con la monja dentro de mí. En otras palabras, ignorarla. Ahora, para nosotros los cristianos, ¿qué es lo mejor? Perdonar. Pero muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Perdonamos ¿cómo dicen? De diente para afuera, como decimos. Sí, te perdono. Pero por dentro, te voy a matar. Entonces, muchas veces la vergüenza, ¿verdad? Y el apóstol Pablo sabía eso. La vergüenza puede provocar simplemente un cambio externo, pero realmente no va a provocar un cambio interno necesariamente. Por eso él dice al principio del verso 14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados. O sea, la amonestación amorosa, que ya mismo vamos a explicar exactamente lo que quiere decir. Cuando usted amonesta, le llama la atención a alguien amorosamente, la persona va a estar más dispuesta a hacer un cambio, ¿verdad? Que si usted lo empieza a gritonear, oye, ven acá, y le dice delante de todo el mundo, tienes que cambiar. Olvídese. Es exactamente, es al contrario. Ahora, el apóstol Pablo conocía, aun cuando está hablando a gente nacida de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, pues sabe que las primeras reacciones pues siempre son netamente humanas. Pero nosotros estamos en Cristo Jesús, ya no reaccionamos en la carne. Nosotros reaccionamos por la palabra, por el Espíritu
Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere lograr para terminar con este problema que están teniendo ahí en la iglesia. Así que es importante, ¿verdad? La intención de Pablo es que ellos entiendan inteligentemente cómo funciona la iglesia. Solo hay un solo Señor y una sola cabeza de la iglesia. Y la idea no es hacerlos quedar mal, sino que corrijan lo que está mal. Y la única manera de lograr eso no es a través de reacción con reacción, sino que ellos puedan comprender lo que dice la palabra del Señor, lo que Dios quiere para sus vidas. El tono del llamado de atención es como el trato del padre que le da a su hijo cuando ha hecho algo equivocado. El énfasis está en el amor hacia ellos. Esa es la motivación del apóstol Pablo. Y también él quiere dejar este saborcito en la mente, en el corazón, en el alma de ellos, para que ellos, al hacer el cambio, no lo hagan por motivaciones, ¿verdad?, de la congregación, sino lo hagan por amor al Señor, por amor a los que van a venir, por amor a los que van a venir. Y por supuesto va a ser también por amor a ellos. El énfasis está en el amor hacia ellos. El amor, y este es un principio, y es lo que el apóstol Pablo está haciendo. Él se enteró, aun cuando estaba en la cárcel, del problema que tenía la iglesia. Pero él sabía que tenía que corregir a tiempo. Tenía que corregir a tiempo a los hermanos de Corinto. Y saben que, hermanos, nosotros aquí tenemos un principio en la vida de nuestras relaciones, ¿no? Corregir a tiempo. ¿Qué pasa cuando usted va a corregir a alguien o a llamarle la atención a alguien, va a amonestarlo, a exhortarlo, y después ya han pasado 3 meses, han pasado 1 año, qué sé yo? ¿Cuál es la reacción de las personas? ¿De qué me estás? Exacto, ¿de qué me hablas? Y entonces usted viene y le recuerda. Y entonces la típica frase, no, pero si eso ya pasó hace tiempo. Y más bien, en vez de que haya una apertura, puede haber hasta un roce, ¿no? Entonces, los problemas hay que solucionarlos lo más pronto posible, y sobre todo cuando se trata de corregir, enderezar algo, porque si no después se endereza tanto que como el árbol, ¿no? No hay como enderezarlo, ¿no? Ahora, la palabra amonestar, esto es lo que quiero que en esta noche vean, mis queridos hermanos. La palabra amonestar aquí es bien, no es bien diferente, se parece a cómo es usada en castellano, ¿ok? La palabra amonestar en el griego es la palabra nudeteo, que no tiene nada que ver con nudismo, nudeteo, ¿no? Que tiene 3 implicaciones, ¿no? Y vamos a hablar de cada una de ellas. La primera es amonestar, pero siempre con un tonito suave, ¿no? Con el tonito del padre que ama a su hijo y que quiere lo mejor para él. Le habla mirándole a los ojos, se asegura que están en un ambiente privado porque no lo quiere avergonzar delante de otros, y le habla de corazón a corazón. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Entienden de lo que estoy hablando? ¿Verdad que hay más éxito ahí que tirar la chancleta y el correazo, o el puñete, o la patada, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Ya eso es arcaico. El otro uso de la palabra, o de lo que significa en el griego esta palabra, amonestar, tiene que ver con advertir. Advertir en el sentido de prevenir un peligro, ¿no? Entonces el apóstol Pablo, quien está justamente tratando este problema, y le ha dado 4 capítulos al problema del liderazgo, ¿no? Pero dice, mira, no, esto se soluciona si ustedes son líderes de verdad y entienden, ¿verdad?, lo que es el reino de Dios, ¿verdad? Ustedes saben realmente lo que Dios quiere para nuestras vidas, sus vidas. Entonces, pues, miren, que les estoy amonestando para que vean el peligro de continuar con este problema que han estado teniendo, ¿no? Y la última palabra es la palabra exhortar. Ahora, otra vez la palabra exhortar en castellano como que así como, ¿no? Eso
es un poquito fuerte, ¿no? Generalmente, no, exhortar es Reclamar. es como, exactamente, es reclamar, ¿no? Presionar un poquito, ¿no? Llevar una queja. No, aquí es más que nada señalando algo que no está bien, pero animando a la persona para que lo deje de hacer y haga lo que tiene que hacer. Mira, animando. Tiene más ese detalle. Por eso en el lenguaje del verso 14 vemos a Pablo hablando como papá, ¿no? Y comienza de frente, ¿no? Yo no los voy a avergonzar. Esa no es mi idea. Mi idea no es que reaccionen. Mi idea es que procesen esto y lo maduren. ¿Por qué? Porque hay un peligro delante que hay que evitar. Así que tenemos que animarnos, ¿verdad?, para hacer cualquier corrección. Y él está diciendo, ¿me están entendiendo? ¿Se dan cuenta que realmente esto tiene importancia, que es vital, que tiene que ver con el amor de Dios, que tiene que ver con algo que nos va a beneficiar a todos y a los que vengan? Eso es lo que está diciendo interpretando, ¿verdad?, el significado de esta palabra amonestar. Ahora, en este sentido, lo que hay detrás de la palabra amonestar, por eso Pablo la elige, el Espíritu Santo, ¿verdad? Claro, en castellano recuerden que es diferente, pero la toma del griego, la elige, Dios se la pone en la mente, en el corazón y en la boca de Pablo, porque para usarla explícitamente en forma aclaratoria, ¿verdad? Y esta palabra sirve y tiene la idea de poner en la mente algo como una referencia para no olvidarlo. Mira, qué diferente como es la palabra amonestar en castellano. Entonces, que hay una implicación, ¿no? Es como cuando yo estoy conversando con ustedes, estoy predicando, estoy enseñando, y yo digo algo así, ¿sí me están entendiendo? ¿Sí se dan cuenta de lo que hay detrás de esto? Esa es la idea de amonestar. No es tirarle un golpe a las personas. La otra es de que al recibir la amonestación, ¿verdad?, o la explicación, o la idea que hay que tomar, es que hay que ser cuidadoso. Seamos cuidadosos con este tema, con este asunto, con este problema, que no se nos escape de la mano, que no lo tomemos a la ligera. Esa es la connotación de la palabra amonestar, ¿no? Y la otra es sí, reprobar, rechazar, no estar de acuerdo con algo, pero en una manera amable. ¿Qué es lo contrario de amable? Grosero, exactamente, ¿no? Brusco, malcriado, ¿no? Violento. No, la idea es ser amable, ¿no? Porque, como decía un amigo mío, bueno, como dice, porque no se ha muerto, ¿no?, un amigo mío, me encanta esa frase, siempre la cito, ¿verdad? Él es venezolano. Él dice, ¿qué tiene de malo ponerle un poco de cariño al amor? Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. ¿Ah? Sí, se equivocaron, lo están haciendo malo, pero ¿saben qué? Están ustedes aprendiendo, yo entiendo eso. Así que no se olviden, por favor, tengan cuidado, evitemos el peligro y hagámoslo de la mejor manera posible. Anímense, ¿ok, hermanos? Eso es lo que el apóstol, yo lo estoy viendo el apóstol Pablo hablando, ¿no? Y esa es la idea. Ahora, los versos 15 y 16. Esta noche tenemos que ir un poquito más rápido. El verso 15 y 16 de 1 Corintios capítulo 4 está dirigido, ¿verdad?, a explicar, dar razón por qué no es necesario tener problemas o por qué hay que evitar los problemas del liderazgo en la iglesia. Claro, porque obvio, ¿quién ve a quién? Por supuesto, la congregación ve a los líderes, ¿no? Y al verlos, pues, ellos van a aprender de ellos. Entonces, si ven que hay grupitos, entonces la iglesia también van a ver grupitos, ¿no?, que es lo que el apóstol Pablo quiere evitar. Mira lo que dice el verso 15, perdón, solamente el verso 15. Está dirigido, ¿verdad? Ya dijimos eso, que está dirigido a que ellos
resuelvan de una vez por todas Ahora, la manera en cómo el apóstol Pablo va encaminando esta manera esta forma de resolver, él va hablando de él, cómo él se conduce. Recuerden que él como líder, en los versos 10 en adelante, él ha experimentado todo tipo de cosas negativas, de sufrimiento, dolor, aflicción, persecución, etc. ¿Para qué? Para mostrarle a los hermanos de que no importa lo terrible y de las cosas que nos pasen como cristianos, siempre podemos mantenernos, ¿verdad?, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Entonces, ahora él va y como que eso lo pone en una manera personal, más personal, en cuanto a él, quien tiene el liderazgo. Pero no abusa de eso, al contrario, él hace todo lo opuesto. Dice el verso 15, porque aunque tengáis 10.000 años, no callos, 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Sí, el verso 16 también, tengo que tocarlo. Por tanto os ruego que me imitéis. Me encanta esto. La expresión 10.000 años en Cristo es una exageración, ¿no? Para captar la dimensión de lo innecesario que es parcializarse o tomar partido en la iglesia, por mucho que un hermano o hermana lo cuide a uno, o la responsabilidad que tenga por muchos. En otras palabras, un líder, ¿verdad?, es como un ayo. Ahora, ¿qué son los ayos en Cristo? Bueno, un ayo es una persona encargada de cuidar y educar a un niño, ¿no? Es como dice una nana, no sé cómo dicen en diferentes países, aunque ya no se usa eso, sería como un tutor, ¿verdad?, o algo así. Un maestro contratado, ¿verdad?, pero que va a estar ahí en la casa cuidando a sus hijos, ¿no? Lo que quiere decir en este contexto es que aunque haya personas que los cuiden espiritualmente, recuerde que hay un problema de liderazgo, a ellos, quien los llevó al Evangelio fue el apóstol Pablo. Por eso él dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ahora, uno dice, ¿pero qué se cree el apóstol Pablo? Está diciendo que él es el papá espiritual de ellos. No, si ustedes miran bien el versículo, no está diciendo eso. Parece. Está diciendo que por ser el primero es más que uno que cuida o educa como se contrata o como cuando se contrata a un ayo. Él lo había hecho como un padre por ser quien los llevó al Evangelio, nada más. Él es el que tiene esta autoridad, pero no la usa para polarizar a la congregación de Corinto, sino más bien para que ellos no entren en esta situación y entiendan esta situación, que si a alguien, vamos a decirlo así, desde el punto de vista del liderazgo, si a alguien van a seguir, tienen que seguirlo a él. Eso es lo que él está diciendo. Pero él dice, ¿saben qué? Aún cuando yo les presenté el Evangelio y ustedes deberían a mí seguirme a mí por yo ser su padre espiritual, no es necesario. Yo no quiero que me sigan a mí. Por lo tanto, si ustedes no me van a seguir a mí, tampoco van a armar grupos de liderazgo en la iglesia para decir, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefa, etc. Me encanta la idea. Porque él teniendo toda la autoridad para reclamar que la gente lo siga a él, él dice, no, así no funciona el cristianismo, así no funciona el reino de Dios, así no funciona la iglesia. No seguimos a los hombres, aunque ustedes me podrían seguir a mí, y yo tengo bastante para mostrarles, y tengo bastante autoridad para hacerlo. Cuando dice que los engendró en Cristo, no quiere decir que Él los dio a luz o hizo nacer de nuevo. Porque Él dice ahí, ¿verdad? ¿Qué dice? Yo los engendré en Cristo.
Simplemente Él está diciendo que Él fue el primero que les compartió el Evangelio, eso es todo. Pero Él no los hizo nacer de nuevo, ya que el Espíritu Santo, por la regeneración, es el único que puede hacer esto cuando alguien escucha la palabra y tiene a Cristo en su corazón. Ahora, Pablo mismo lo explica, ¿verdad? Así que él no se va a contradecir, ¿no? Él no se va a contradecir. Solo se refiere a que él les compartió o los llevó o les llevó el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es tan importante parar aquí un poco? Porque hoy día se está predicando un evangelio de la paternidad espiritual que tienen los líderes que llevan a otros a los pies de Cristo. Y esa autoridad se la imponen a sus miembros para que los sostengan, para que los obedezcan y hagan todo lo que ellos dicen. Pero eso es exactamente lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. No. Yo, que soy el apóstol Pablo y que tengo más derecho que cualquiera que sea líder, porque yo fundé esta iglesia, yo le compartí el evangelio a ustedes, no, ustedes no me van a seguir a mí. Pueden aprender de mí, por eso él dice más adelante, que me imitéis, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que seamos monigotes y que hagamos exactamente lo que él dice. No. Aprendan que yo voy un poquito más adelante que ustedes, eso es todo, pero ustedes no tienen que depender de mí. Ustedes dependen, ¿verdad?, de ningún líder, sino de Cristo, que es su pastor. Eso es lo que está diciendo. Pues está en estos días usando este versículo, especialmente este versículo, se usa para engañar a los feligreses, para engañar a los miembros de la iglesia, y ahí es donde aparecen las sectas, los cultos. Miren lo que pasó estos días en Barranquilla, Colombia. ¿Fue Barranquilla, no? Del pastor Ferrer. ¿Se acuerdan que le mandé el detalle? Sí, ok. Ahorita está denunciado en todas partes en YouTube. ¿Por qué? Porque dijo que ¿qué día fue? ¿Era el viernes pasado? El viernes pasado, que venía Cristo. Y miren, como él se cree el padre espiritual de la iglesia, todo lo contrario que está diciendo el apóstol Pablo, encerró a los hermanos. ¿Por qué? Porque dijo que el viernes venía Cristo. Y aunque pueda parecer morboso lo que voy a decir, no lo es. Cristo no vino. Y no va a venir hasta cuando Él decida venir, no hasta cuando nosotros le pongamos una fecha o alguien por ahí diga que va a venir tal o cual día. Esto para nosotros no es nuevo, ya lo sabemos. Pero ahí está el problema. ¿Por qué nadie le paró el carro, como decimos? ¿Por qué nadie le dijo que no? ¿Por qué nadie le mostró la escritura en su congregación? Porque él mismo estableció un liderazgo más allá del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y aún del mismo Señor Jesucristo. Porque él tomó la decisión para cuando venga Cristo. ¿Qué tal? Ese peligro, ¿verdad? Ahí viene la palabra amonestar, advertencia. Evitemos eso. Porque cuando alguien agarra vuelo en un liderazgo, ¿verdad?, en la congregación y empieza a acorralar a la gente, va a crear un problema. Va a crear un problema y se va a llevar un montón de gente con él, en la equivocación. Sí, dicen, pero pastor, no, voy a tratar de hacer lo mejor posible. Sí, pero tú eres humano, tú eres de carne y hueso, te puedes equivocar. Yo me puedo equivocar. Y espero que cuando me equivoquen, ¿verdad? Hermano Aníbal, usted me va a llamar la atención con toda comida. Y yo le pregunto al hermano Aníbal, ¿usted lo va a hacer? Mira cómo lo va a decir. Pues así como me lo dijo el otro día, yo soy el que lo va a decir para Pero así tiene que ser, o sea, nosotros seguimos al Señor, no seguimos al hombre. Y este pasaje, el verso 15 y 16,
son muy mal usados en este momento por algunas corrientes evangélicas. Porque no han entendido todo lo que dice el capítulo 1, 2 y 3 y 4. Sigamos. Esta frase ha traído mucha confusión en la iglesia donde se predica el llamado, y anótelo. Este es el nuevo evangelio que se está predicando hace como 20, 25 años para acá hasta ahora. Se llama el evangelio de la nueva reforma apostólica. Que de nuevo no tiene nada. De reforma tampoco. Y de apostólico tampoco, porque ya no hay apóstoles. Pero este concepto trae en el pastor, en los líderes, un nivel de autoridad que es igual o mayor que la de Cristo mismo. Igual o mayor que la de la palabra del Señor. Cuidado, hermanos. Por eso estas cartas tienen que circular, por eso tenemos que volver al estudio de la palabra del Señor, para que en ese sentido seamos autónomos y dependamos solamente del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, considerad la fe y la conducta de vuestros pastores. Y la idea ahí en el libro de Hebreo es que, y si es que lo han hecho bien, imítenlo. Es como condicional, ¿no? Y como que si lo hicieron bien, entonces imiten. Y si no, oren por él. Pero no hagan lo que él dice. Así de claro es el Evangelio, hermano. ¿Por qué? Porque la idea es seguir a Cristo. Nosotros no seguimos a ningún hombre o a ninguna mujer en la iglesia del Señor. Ahora, con este concepto del Evangelio de la nueva reforma apostólica, es donde los convertidos quedan bajo el líder, y el tal líder es tan líder, ¿verdad? Es tan fuerte el liderazgo, ¿verdad? Que tiene autoridad sobre ellos. Mire, he escuchado casos en Miami donde el líder les pide, ¿verdad? El líder les pide para que lo sigan a él, imagínense. O sea, caramba. Para que si lo van a seguir a él, que se tienen que poner con $15,000 anuales, de frente. Y esa fue la primera cuota, pero ya creo que ha cambiado. Ahora es más. ¿Dónde está eso en la palabra del Señor? En ninguna parte, mis hermanos. ¿Dónde está el error, de verdad? Bueno, en que solo Cristo es la cabeza del cuerpo, como la de todo creyente. Y cuando usted cambia eso, se descuadra todo. Por eso no creemos que hay una cabeza humana para la iglesia. Cristo es la cabeza. Dios hecho hombre. El único. A veces se dice en la iglesia, Señor, te rogamos por tu siervo, el pastor, que es cabeza de la iglesia. No. El pastor no es cabeza de la iglesia. Quien sea, por más que usted lo quiera, por más que predique bien, por más que sea lleno del Espíritu Santo, por más erudito que sea en la palabra, el pastor y ningún pastor, ni el presidente de la denominación es la cabeza de la iglesia. El Papa no es la cabeza de la iglesia porque él es un hombre falible, el único infalible, ¿verdad? Es Cristo la cabeza de la iglesia. ¿Se ven cómo sale el error por no obedecer esta palabra del Señor que dijo el apóstol Pablo hace 2000 años atrás? Ahorita en México, uno de los líderes más grandes de otra vez esta corriente del Evangelio de la nueva reforma apostólica y pentecostal está preso. Y al igual que el señor Ferrer de Barranquilla, Colombia, que dijo que venía Cristo el viernes y no vino, ¿verdad? Se llevaron la plata de la congregación. ¿Se ve? La motivación que había. Pero cuando usted realmente como líder tiene la motivación de que el hermano o la hermana se edifique, ¿verdad? Pues usted se la juega completa. Pero ellos para controlarlos, ¿verdad? Porque no se la pueden jugar completa porque la gente se va. ¿Se han dado cuenta de eso? La gente se va, ¿no? Entonces, pues, y al irse la gente, pues no tienen el billuyo, ¿no? El billete, billuyo, lo que sea.
Pobre. Los cobres. ¿No? ¿La cuál otra? Guita. La guita. No, repite. La guita. Ok. Pero el líder, ¿verdad? Que no está por el dinero, que no es asalariado, va a decir lo que la palabra dice. Por eso el apóstol Pablo no tenía problema, hasta tenía su propio trabajo para que no lo despidieran por decir la verdad de Dios. Y es que así tiene que ser. ¿No? Por eso él se atrevía a amonestar, pero lo hacía, aún así teniendo el derecho de dar palo, no lo hacía, mire. No por miedo, sino para mostrar el amor de Dios y edificar a la iglesia de una manera lo más sólida posible. Pablo habla en cuanto a que lo imiten, y esto es en el siguiente sentido. Ya compartimos algo de esto. Primera de Corintios 11:1 dice, sé imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Ahora dice imitadores, no muñequitos, ¿verdad? Sin personalidad. No títeres, exactamente, gracias. ¿Verdad? Un imitador, ¿verdad? Toma lo mejor, ¿verdad? Y lo que puede tomar del personaje que va a imitar. Pero él no pierde su conciencia de que está imitando a alguien, de ninguna manera. ¿De dónde aprendió esto Pablo? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bueno, la respuesta la tenemos en la palabra. Juan capítulo 10, verso 4. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, es Cristo hablando aquí, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Por eso Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. En otras palabras, ¿a quién vamos a imitar? ¿A Cristo? Ahora, yo soy una humilde, limitada, finita, referencia nada más, como para que usted tenga una idea. Pero ¿cuál es la meta que está poniendo aquí Pablo? Pues Cristo. Cristo. Por eso Pablo una y otra vez habla de dar ejemplo, comenzando con uno mismo. Así que en eso tenemos responsabilidad. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No dice en mí, en nosotros. Se refiere a todos los apóstoles y se refiere a los ancianos, a los pastores, a los diáconos de la congregación, que son los que son los que van a ser vistos. ¿Ok? Ahora, el verso 17. Con esto terminamos. Pablo prepara el escenario y da un paso práctico para asegurarse de que se van a hacer las correcciones que se necesitan en la iglesia de Corinto. En este caso decide enviar al joven ministro Timoteo, en el cual él tiene confianza. Me llama eso también la atención y otra vez veo la humildad del apóstol Pablo. Y la confianza que él tiene en los líderes que él ha preparado. Él podría decir, no, mira, tremendo problema que hay en la iglesia. No, yo mismo voy a ir a resolverlo. No, él dice, Timoteo, que es joven, ¿eh? Jovencito. No tiene mucha experiencia. Manda, como quien dice, al más débil. ¿Por qué no le pidió a Pedro? ¿Por qué no le pidió al apóstol Santiago? ¿Por qué no le pidió a los otros apóstoles? Manda al más jovencito, al que tiene menos. ¿Por qué? ¿Porque no le está dando importancia? ¿Alguien me puede decir por qué? A ver. A ver, se los leo. Verso 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Cuál es la idea? Era su discípulo. Porque era ejemplar en su conducta. Era ejemplar en su conducta, era joven, ¿verdad? Y cuando tú mandas a alguien, ¿verdad?, que es íntegro, que es sencillo, que quizás no tiene mucha experiencia a solucionar un problema, ¿qué le estás diciendo a la gente? ¿Ah? Que él está capacitado, pero ¿cuál es el mensaje que le estás dando a la gente con el problema que ellos tienen? Que miren la juventud que él tiene para resolver los problemas, más que los años vividos en Cristo, sino la disposición. Sí, esa es una. ¿Otra? Eso está incluido ahí. ¿Cuál? La humildad.
Sí, que va con sencillez, con humildad, ¿verdad? No va ahí con títulos ni nada. Aquí yo soy el experto, ¿verdad? En el crecimiento y les vengo a solucionar el problema, ¿verdad? Soy experto en liderazgo y les vengo a solucionar el problema. ¿Cuál otra idea? Jesús siempre coge lo más débil para sacarlo. Exacto, y esa es realmente la idea. Que Pablo lo envía, sabiendo que este conoce la vivencia, el comportamiento del cual él está hablando, porque lo miren, porque le está diciendo que es un compañero de la lucha que está teniendo por todas las iglesias donde está. Claro, recuerde que Timoteo era así como timidón, bien humilde, ¿verdad? ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? ¿Verdad? Sí, nadie, ¿cómo dice? Nadie tenga en poco tu juventud, nadie tenga en poco tu juventud, le dice. Aún más, él es el que le dice el apóstol Pablo, dice a Timoteo, mira, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. ¿Por qué? Porque él tenía una apariencia así de muchachón, pues no tenía un liderazgo pesado. Ahora, si yo envío a solucionar un problema grande, ¿verdad? A alguien que no tiene un liderazgo pesado, ¿qué es lo que estoy diciendo? Con respecto al grupo. Estoy diciendo esto. Miren, ustedes hicieron tremendo problema. Ahora, este muchachito frágil, sencillo, ¿verdad? Que es fiel al Señor, porque esa es la idea, ¿no? Yo lo he discipulado, ¿verdad? Y miren, no se cree nadie, porque yo lo he discipulado. Así como yo también los discipulé a ustedes. ¿Sí ven lo que le está diciendo? Ustedes se están creyendo mucho, pero yo les voy a mandar el modelo que yo quiero realmente, y espero que ustedes asimilen. Les voy a mandar a Timoteo, que no es experto en nada, pero que es fiel al Señor y que ha entendido, ¿verdad?, lo que es caminar con Cristo. Y entonces Timoteo llega allá, ¿verdad? Y dice, hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Sí, aquí me envió Timoteo para ayudarles con un problemita que ustedes tienen, ¿no? Pero miren, lo podemos arreglar de la manera más sencilla que hay aquí. ¿Qué tal? ¿Podemos orar, hermanos? Porque Timoteo era simple, ¿no? Sencillo. Podemos orar, ¿no? Pero era de acción. Todos se quedaron así. A este envió Pablo a solucionar nuestro tremendo problema. Entonces Timoteo se dio cuenta y dijo, sí hermano, vamos a orar ahorita, miren, vengan. Y no se amilanó ni nada, vengan, vamos a orar. Hermano, usted, venga hermano, únase aquí al grupo, así como que sin nada, con toda la sencillez del mundo. Y ellos era como que se estaban ahogando en un vaso de agua, cuando lo único que realmente tenían que era humillarse delante del Señor como hacía Timoteo. Que en su debilidad, que en su humildad, que en sus limitaciones, obedecía al Señor y aprendía de su líder, pero siguiendo a Cristo. Era obediente, era sumiso, pero seguía a Cristo. ¿Amén? Eso es lo que quiere decir aquí. Pablo no quiere hacer más exagerado el problema, la situación con los hermanos de Corinto. Envía a Timoteo, quien ha sido bien enseñado en la palabra del Señor y es fiel, ¿verdad?, con el Evangelio y con Cristo. Lo considera como su hijo y lo califica como fiel, repito, fiel en el Señor. Que era exactamente lo que ellos no estaban haciendo. Querían que la gente fuera fiel a ellos. ¿Recuerdan? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Mira, ese muchacho, ahí donde ustedes lo ven, es fiel al Señor y está aprendiendo del siervo del Señor que se llama Timoteo. ¿Pero él no era el pastor de esa iglesia? ¿Ah? ¿Él no era todavía No, pastor no, de esa no, iglesia? no. Timoteo, ¿verdad? Que ha visto a Pablo en las buenas y en las malas. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 10, dice, pero tú has seguido mi doctrina, le dice Pablo a Timoteo. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como las que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. O sea, cuando dice que es fiel, se refiere a todo eso. Ahí, tan humilde y tan sencillo como estaba el apóstol. Timoteo era enviado con la misión de recordarles el proceder, la manera de actuar, vivir y administrar y conducirse en la iglesia del Señor. La enseñanza apostólica de Pablo en todas las iglesias donde lo conocen. Ahora, la palabra recordar aquí significa así, hacer memoria, pero es un llamado
a no olvidar lo que el apóstol Pablo les enseñó cuando fundó la iglesia a los corintios. Ya ellos lo habían olvidado. Hacer un llamado a darle peso a un asunto, a considerar un asunto y reflexionar. Por eso envía Pablo a Timoteo. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2. Lo manda a poner en práctica esto. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Manda a Timoteo a hacer eso. Y que se vaya a solucionar, ¿verdad? Un problema de una iglesia ya grandecita y que tenía liderazgo ya bien formado y que había gente mañosa, ¿no? Pero mira, es que cuando tú vas en el poder de Dios, obedeciendo lo que Dios te dice, tú puedes hacer esto. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Y qué es lo que el apóstol, lo que Timoteo escuchó del apóstol Pablo? El Evangelio. Nada más, no fue ninguna otra cosa. Dice, esto encarga a hombres fieles. O sea, cuando tú llegas allá a la iglesia, les hablas a los hermanos y a los que vean que están dispuestos a serle fiel al Señor, trabaja con ellos. ¿Ya? Trabaja con ellos. Que sean idóneos también para enseñar a otros. Y cuando trabajes con ellos, asegúrate que ellos le van a enseñar a otros eso. ¿Qué tiene de complicado el Evangelio? Nada. Es muy sencillo. Así que el punto de aplicación y chequeo de integridad en esta noche es nuestra forma de amonestar, es nuestra forma de amonestar amorosa y buscamos corregir lo deficiente, ¿verdad? En un tono respetuoso, ¿verdad? Buscando la edificación de la persona con la cual estamos hablando. Nos cuidamos de no tratar mal a las personas cuando nos toca llamarles la atención. Somos un ejemplo en ayudar a corregir lo que está mal, porque a veces no es cuestión de hablar, sino de hacerlo correcto. Timoteo tenía esa limitación de liderazgo típico, mundano, secular. Cuando él entraba, la gente no se daba ni cuenta cuando entraba. No entraba haciendo sonar las puertas, ¿no? Pero él se conducía en la manera correcta. Y tú decías, qué bendición, qué bendición. Y Dios lo usaba de esa manera, ¿no? Bien, debemos mantenernos entonces apegados a las enseñanzas de la palabra para no desviar y no dar mal ejemplo. Tan simple como eso. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que la bendigas y la prosperes en nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que hoy hemos podido aprender, lo que nos has recordado, Señor amado. Gracias, Señor, por también amonestarnos, a corregirnos, encaminarnos, Señor, animarnos a hacer lo que a ti te agrada. Oramos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, que el Señor